Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giancarlos Rodríguez Corona. Soy licenciado en Negocios Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y de Estudios Superiores. Este, Tengo experiencia en trabajar en el Consejo Michoacano de Comercio Exterior del estado de Michoacán y pues actualmente trabajo aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico en la parte de espacio emprendedor. Pues yo me encargo de asesorar a las personas o MIPYMES que tienen esa intención de exportar al extranjero. Entonces se acercan aquí y yo les doy una asesoría, una orientación al exportador. Bueno, la presentación está hecha en formato como de guía. Entonces, ya. Bueno, primero hay que hacernos estas preguntas básicas. Si mi empresa está lista para exportar. ¿Cuentan con la suficiente capacidad de producción para cubrir en tiempo y forma los pedidos internacionales? Esta es una pregunta muy importante porque si el exportador no tiene esa capacidad de producción de volumen, va a ser muy difícil que cumplan con lo pactado con el comprador en otro país. Entonces, se debe de ver si no tenemos, por ejemplo, el suficiente volumen de producción para cubrir con los pedidos que se nos hacen. La otra es si tenemos un equipo calificado en temas de posicionamiento del producto y dominio del idioma inglés. Esto es para los compradores o países que utilizan el idioma inglés en términos de negociación. Entonces es muy importante contar con un equipo preparado para llevar nuestro producto a otro país y posicionarlo, sobre todo si el producto pues no es muy conocido en otro país. El precio es competitivo en otros mercados. Después, si nosotros exportamos un producto a otro país y se le agrega ya los costos de transporte, de seguros, de despacho aduanero, etcétera, pues debemos de considerar esa parte. Si después de todos estos costos, ya llegando el producto, pues va a ser competitivo en dicho país, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá. Las finanzas de las empresas pueden brindar plazos y créditos a la contraparte. Esta parte también se debe de revisar porque pues muchas veces a lo mejor el comprador pide crédito o pide que ya se paga una vez que el producto llega hasta el otro país. Entonces, si no tenemos la capacidad financiera para mandar nuestro producto, pues también esa es una parte que nosotros debemos de considerar a la hora de exportar, ¿no? ¿Se está dispuesto a invertir el tiempo y dinero necesarios para llevar a cabo el proceso de internacionalización? El llevar nuestro producto a otro país, pues se le invierte tiempo y entonces pues no es nada sencillo, nada fácil el llevar nuestro producto y pues que se dé a conocer, ¿no? Se dé ese proceso de internacionalización, sobre todo pues si el producto no es conocido. Evitar confusiones en el momento de negociar. A la hora de negociar con nuestra contraparte se deben de ver cada detalle y que quede plasmado como recomendación en un contrato internacional para evitar posibles confusiones y pleitos e inclusive pues llevar a tribunales, ¿no? A la hora de hacer una negociación. Algunas recomendaciones que se pudiera hacerles es pues que realicen primero una investigación y diseñen un plan estratégico de negocios, ¿no? Un plan de exportación, así como cuando vamos a empezar nuestro negocio y se hace un modelo de negocios, pues también así a la hora de exportar, pues a preparar un plan de exportación, ¿no? Realizar una investigación desde la selección del mercado, cómo vamos a llevar nuestra mercancía, dónde vamos a encontrar nuestros compradores en el país, prospectos, si vamos a participar en ferias o misiones comerciales, etcétera.
Conocer la confiabilidad del cliente y su historial de pago. Esto es muy importante porque pues estamos hablando de otro país. Entonces, si no conocemos el historial de nuestro cliente, si paga o tiene un historial de que pues no paga o se atrasa, etcétera, pues eso puede ocasionar muchos problemas a la hora de mandar nuestra mercancía y que después no nos paguen, pues eso va a ocasionar pérdidas, ¿no? Conocer la cultura de negocios del extranjero. Esto también es importante, ya que a la hora de negociar, pues es, por ejemplo, con los chinos aprecian más a la hora de hacer negocios esa parte de cercanía, ¿no? Con un cliente, para que se dé dando una amistad y sea más sólida esa relación vendedor-comprador, a cómo se hacen los negocios en Europa, en Alemania o en Estados Unidos, que el trato es un poco más directo. Entonces es importante conocer la cultura. También, sobre todo en cuestión de los productos, por ejemplo, si vamos a mandar salsas o mezcales a Alemania, los alemanes, por ejemplo, no están muy acostumbrados a consumir productos con picante, o también conocer pues esa cultura de si beben este tipo de bebidas espirituosas. Entonces también es importante en la parte de cultura de negocios. Desarrollar materiales de promoción con diseño vanguardista en idioma inglés. Tenemos también que ver esa parte de promoción, si el diseño de nuestro producto va a ser llamativo en ese país y pues si está en idioma inglés, ¿no? O en el idioma en el que se va a mandar. Se va a mandar a tal país, es importante revisar esa parte. Contar con un contrato internacional. Como les decía, es recomendable tener un personal en temas fiscales y administrativos que nos asesore en esta parte, si nosotros no conocemos, para evitar posibles problemas a futuro. Bueno, paso 1 es, primero tenemos que tener constituida legalmente nuestra empresa, es decir, que esté dada de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este es el primer paso, porque sin ella no podemos exportar al extranjero. Sobre todo también para darnos de alta en el padrón de exportadores de la Secretaría de Economía, es importante estar dados de alta. Paso 2, pues revisar nuestro producto si es competitivo y la selección del mercado. ¿Cómo podemos empezar? Con lo que se conoce buscando la fracción arancelaria. ¿Qué es la fracción arancelaria? Pues es un código con el que el producto es identificado dentro del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Este está integrado por 6 dígitos homólogos a nivel internacional, más 2 adicionales asignados a cada país. Aquí puse un ejemplo. En la Ley de Generales de Importación y Exportación de Impuestos, puse como ejemplo la vainilla. Lo buscamos como la sección 2, productos de reino vegetal, luego el capítulo 09, que es café, té, hierba mate y especias, luego 0905, que ya es la vainilla, y la subpartida, que ya sería 090520, que ya es triturado o pulverizado. Hasta aquí ya son los 6 dígitos. Estos dígitos se utilizan en cualquier país, ya sea China, Francia, que estén dentro del sistema, cómo ubican la mercancía. En este caso la vainilla, o el aguacate, o el aceite de oliva, etcétera. Es como se ubica, y esta nos da el arancel. ¿Qué porcentaje de arancel se va a cobrar, ya sea en la importación o en la exportación? En este caso de la vainilla, la importación a México se aplica un 20% de arancel a la entrada de la mercancía, y a la exportación pues está exento. ¿Qué también nos da de información la fracción arancelaria? Es pues qué tratados internacionales entra esa mercancía. También nos permite determinar las regulaciones arancelarias o impuestos, como les comentaba, a la importación o a la exportación, los impuestos que se deben de pagar en la aduana del país, de entrada o salida. Las regulaciones no arancelarias,
¿Qué son las regulaciones no arancelarias? Pues son todas aquellas medidas que los gobiernos establecen para controlar el flujo de mercancía a la entrada del país o a la salida de esta. Los permisos de exportación, como les decía, los cupos son la cantidad de mercancía que puede entrar a un país, por ejemplo en la lenteja, cuántas toneladas puede entrar a México, y si se exceden de esos cupos, pues entonces debe de pagar una cuota. Las regulaciones de etiquetado, las regulaciones de envase y embalaje, regulaciones sanitarias, normas técnicas, normas de calidad y las regulaciones ecológicas. Todas estas son regulaciones no arancelarias. Como por ejemplo aquí en la esquina inferior, este logo es un etiquetado que se pone en los productos de Europa. Indica que el producto agrícola tuvo un proceso ecológico. Este podría ser un ejemplo de regulación ecológica. Aquí puse otros ejemplos. Bueno, hay ejemplos. Están las NOMS, normas oficiales mexicanas de etiqueta y empaque, conocidas como NOMS aquí en México. Aquí tenemos otra regulación no arancelaria, por ejemplo la tabla nutrimental que se pone en los productos. En este caso, pues aquí está en inglés, por ejemplo, ahí se tendría que cumplir con esta regulación a la hora de mandarla a Estados Unidos. Aquí está otra etiqueta de regulación ecológica de Europa en sus productos, una botella, y aquí está otro, ¿no? Ejemplo de etiquetado. Y bueno, aquí también en esta captura de pantalla pueden ver a la hora de poner la fracción arancelaria las restricciones a la importación. En el caso de la vainilla dice que en el punto de entrada del país, por parte de la Senacica, a fin de certificar que el producto se encuentre libre de plagas y enfermedades, pues debe de haber un certificado fitosanitario. Y a la exportación, pues aquí dice que su importación no está sujeta al pago de IVA. Y en el anexo 30, apartado B, quienes exporten vainilla de Papantla, en definitiva, deberán declarar la marca nominativa o mixta para identificarla. Y más abajo, bueno, aquí no se alcanza a ver bien, pues habla de los cupos que se deben de cumplir. Para seleccionar su mercado, deben de identificar los canales de distribución y posibles clientes. Recabar estadísticas de comercio exterior. Esto les puede dar una idea hacia dónde mandar su producto al exterior, cuánto importa en toneladas, por ejemplo, aguacate, Alemania o Estados Unidos. Las estadísticas en comercio exterior les puede dar una idea para seleccionar su mercado. Conocer los aspectos técnicos que le aplican al producto para entrar al mercado meta. Aranceles, regulaciones no arancelarias, etiquetados, todo esto puede influir en la selección de su mercado. Algunos aspectos técnicos o restricciones no arancelarias son más rígidas, por así decirlo, en la entrada de algunos productos que otros países. Comprender los gustos y preferencias del mercado meta, ¿no? Muy importante lo que les decía, hay algunos países por su cultura, que prefieren unos productos que otros, entonces se debe de investigar esa parte. Analizar la competencia y los precios, ¿no? ¿Cuál va a ser la competencia en ese país? Y si mi precio va a ser competitivo de mi producto. Cumplir con los estándares de calidad y los costos de transporte. Y pues revisar el registro de su producto. Si mi marca, hay una marca similar en ese país, pues entonces hay que registrarla no a través del INPI, sino si ya ahí se tendría que registrarla en el OMPI. Sí, tengo algunas estadísticas, links. Al final de la presentación tengo el link, es trademap.com. Ahí pueden revisar información de estadísticas en comercio exterior. La documentación básica para exportar, que sería el paso 3, varía dependiendo del producto, pero esta sería como la básica que tendrían que tener a la hora de exportar e importar. La primera pues es la factura comercial y pues si lleva algún documento anexo dependiendo del destino, ¿no?
El encargo conferido o carga responsiva, esta que es, pues es una autorización ante la autoridad aduanera donde le conferimos al agente aduanal el permiso para hacer el despacho de mercancía a nuestro nombre. La carta de instrucciones es la información específica y detallada de la operación que se entrega directamente al agente aduanal. La lista de empaque es donde vienen las mercancías a exportar y donde vienen medidas y el peso de las mercancías. El certificado de origen, en caso necesario. El certificado de origen, pues lo que avala es de dónde viene nuestra mercancía. Si exportamos mezcal a Estados Unidos, pues entonces la autoridad va a pedir que comprobemos que ese mezcal efectivamente fue hecho 100%, por ejemplo, en México. O que si estamos diciendo que es en México, pues es la manera de comprobar. Ese es el certificado de origen. El documento del transporte, pues es lo que le conocemos como guía aérea o la carta aporte o el conocimiento de embarque. Y pues demás documentos que avalen el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, tanto en México como en el mercado de destino. O sea, si vamos a exportar de aquí a Reino Unido, pues entonces tenemos que cumplir con estas regulaciones de la mercancía, tanto las que nos pide México como a la entrada del país destino. Y pues el pedimento de exportación, generalmente pues es generado por un agente aduanal cuando lo contratamos. En el pedimento está concentrado todas las... es un documento donde está concentrado qué tipo de mercancías, el impuesto que se le va a cobrar y Incoterms. Paso 4 pues sería gestionar tu cadena de suministro y logística. Aquí puse una imagen, no sé si la alcancen a ver. Es de ver dónde está el proceso, cómo vamos a determinar el proceso desde la obtención de la materia prima, su producción, cómo la vamos a transportar, almacenar, hasta la venta al cliente final y pues su distribución y entrega. Todo esto tenemos que revisar para tener éxito en llevar a su punto final nuestra mercancía. Y pues actividades logísticas, pues la determinación del despacho aduanero y los medios multimodales para el traslado de la mercancía. Los medios multimodales, es decir, si vamos a sacar de nuestra fábrica en camión y después vamos a embarcar la mercancía, entonces eso ya, como son varios transportes, pues ya eso es lo que llamamos medios multimodales de traslado de mercancía o transporte multimodal. Paso 5, pues revisar el empaque y embalaje. El empaque y el embalaje es vital en la exportación porque pues va a proteger nuestra mercancía y que llegue sana y salva hasta el usuario final, ¿no? Un mal empaque o un embalaje, mal embalaje, pues resulta en la pérdida de una venta de exportación, ¿no? Y hasta que el cliente, pues al llegar la mercancía en mal estado, pues no nos vuelva a comprar, ¿no? Eso influye. Y también es importante porque debe de cumplir el empaque y el embalaje con las normas oficiales mexicanas de México, ¿no? Pues y las que se requieren en el país importador. Puse esta imagen para ver cuál es la diferencia de empaque, envase, empaque y embalaje. El envase, por ejemplo, en la cerveza, pues es la botella, y el empaque es donde vienen pues, las 6 botellas, que sería el six, y el embalaje, ¿no? La caja, que ya envuelve varios empaques, y pues cada una de ellas debe llevar su etiqueta, ¿no? El 6, pues determinar el medio de transporte. Es muy importante porque pues, nos ayuda a revisar los costos, ¿no? Y los riesgos que representa el trasladar nuestra mercancía y todas las operaciones logísticas. Al seleccionar el medio de transporte para nuestro producto, pues se debe considerar varios puntos también. La naturaleza de la mercancía que vamos a exportar. Depende mucho la naturaleza y pues el tipo de transporte, ¿no? El empaque y embalaje, como les comentaba, el tiempo de envío, si nos están pidiendo que la mercancía la quieren en 20 días o un mes,
pues revisar si el transporte va a llegar a tiempo, los tiempos de traslado y pues el grado de manipulación que va a tener dicha carga. A veces en la manipulación, en la descarga o carga de la mercancía, pues pueden sufrir las mercancías, vaya la redundancia, o algún percance. La disponibilidad del medio de transporte elegido y pues tener las regulaciones y permisos correspondientes, ¿no? El paso 7, ¿cómo determinar nuestro precio de exportación del producto? Para calcular el costo del producto de exportación, pues se deben de considerar diferentes elementos, ¿no?, del mercado. ¿Cómo? Pues se le tiene que agregar, aparte de cuánto nos cuesta producir dicho producto, los gastos que vamos a tener, el despacho aduanero, el empaque, los transportes, el seguro, en caso de que decidamos adquirir un seguro. Todo esto repercute en el precio final. Y por otro lado, lo que nos puede ayudar pues es calcular el precio de exportación mediante los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Son términos de negociación internacional establecidos por la Cámara Internacional de Comercio, donde se delimitan obligaciones y responsabilidades del vendedor y del comprador. Estos son los Incoterms que están actualizados al 2020. Es Ex-Works, FAG, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DPU, DAP y DDP. Son términos que están en inglés, pero por ejemplo aquí los tenemos más o menos la traducción, no es 100% correcta, pero por ejemplo la primera es Ex-Works, de fábrica. Aquí lo que nos está indicando a la hora de negociación es de que nuestra mercancía va a salir de la fábrica y el comprador va a tener la obligación de pagar todos los costes de transporte hasta su fábrica o su almacén de su país, ¿no? Entonces, si la mercancía sufre algún percance, se hunde el barco, se la roban, es obligación, es responsabilidad del comprador. Es obligación del comprador de hacerse responsable de la pérdida, ya no del vendedor. Luego, los más usuales también pues es el DDP, donde pues el vendedor se hace responsable de los costos de la mercancía desde el país de origen, desde la fábrica hasta el lugar de destino, ¿no? El FOB, CFR y CIF y CPT solo se aplican para el transporte marítimo y los demás son para transporte multimodal. Cada uno tiene sus propias atribuciones en cuanto a responsabilidades y si se van a pagar los documentos de exportación o si se aplica seguro o no. Lo pueden buscar como Incoterms 2020 y ahí pueden checar cada uno de los responsabilidades y delimitaciones que tiene cada uno de los Incoterms. Bueno, entonces como les decía, estos Incoterms pueden influir en el precio de exportación y también a la hora de negociar con su comprador. Y el paso 8 pues, sería realizar un contrato internacional y determinar el medio de pago. Es decir, tener un contrato de compraventa internacional de mercancías que los proteja de cualquier riesgo jurídico relacionado con el comercio internacional. Hay muchas formas de realizar o recibir los pagos de mercancías. Puede ser tanto un cheque, un giro bancario, una orden de pago, cobranza bancaria internacional, una carta de crédito. El orden de pago o la cobranza bancaria internacional puede ser, por ejemplo, donde el comprador y el vendedor van a un banco, se hace el contrato y hasta que la mercancía no esté en el país destino es cuando el banco libera el pago, ¿no?, al vendedor. Esto para tener certeza en el pago, ¿no?, de la mercancía.
Y bueno, me preguntaban sobre los sitios de interés. Aquí está, es www.trademap.org, estadísticas de flujos comerciales de 220 países. Ahí también les pueden pedir la fracción arancelaria o para tener ser más certeros en la búsqueda, o pueden poner el producto que estén buscando. Ahí les puede aparecer los flujos comerciales tanto en dólares como en toneladas. Y la otra pues es www.carem.mx. ¿Qué es la Carem? Pues es la Asociación de Agentes Aduanales de México. Ahí pueden buscar los servicios que ellos ofrecen, los nombres de los agentes aduanales, en dónde operan, porque algunos operan en la frontera de México con Estados Unidos, algunos están en los puertos operando, algunos en Ciudad de México, ¿cómo se llama? La aduana aérea, y algunos pues están en la frontera de Guatemala, Belice. Entonces esa página ahí es donde pueden buscar agentes aduanales y sus servicios. Y pues también está la FDA, donde pueden registrar normas para exportar cosméticos, medicamentos y alimentos a Estados Unidos. Y pues bueno, eso fue todo de mi parte de esta guía de exportación. Si tienen alguna duda, aquí puedo atenderlos en Espacio Emprendedor de Morelia, en la Secretaría de Desarrollo Económico. Espero que les haya servido y pues gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.